Buen día, soy estudiante del Telebachillerato Comunitario Jichuel Aguacate. Mi nombre es Jazmín González Fuentes. Actualmente curso el 5º semestre y el día de hoy, en este video, voy a explicar un circuito eléctrico, sencillo, pero muy útil para entender cómo funciona el voltaje, la corriente y la energía en un circuito. De la materia Patrimonio Ecológico y Sustentable 1, del docente Joaquín Díaz Díaz. El circuito que voy a armar tiene dos focos conectados en paralelo y una resistencia que controla el brillo. Voy a explicar el armado y también voy a explicar qué pasa con la energía en cada parte del circuito. Espero y este video sea de su agrado. Este circuito lo voy a construir de manera digital, utilizando la siguiente aplicación, donde se pueden simular experimentos electrónicos sin necesidad de usar materiales reales. Dentro de la aplicación voy a usar la siguiente lista de componentes. Una fuente de voltaje de 3 voltios. Esta fuente es la que envía la energía. También utilizaré una resistencia que sirve para bajar la corriente y que los focos no se lleguen a quemar. Además, usaré 2 focos iguales y varios cables digitales para completar el circuito. Todos estos componentes los selecciono directamente desde el menú de la aplicación. Entonces lo que se utilizaría sería una batería, una resistencia y 2 focos. A continuación les explicaré cómo realizar mi circuito eléctrico. Primero colocaremos la pila, la fuente de energía, la cual debería estar configurada a 3 voltios. Y enseguida colocaremos la resistencia. Lo siguiente que haremos será conectarlo. Para esto, de la fuente de energía sacaremos un cable positivo que conectaremos al lado positivo de la resistencia, como se puede ver en pantalla. Asimismo, haremos con el lado negativo. Conectaremos un cable negativo de la parte negativa de la batería y lo llevaremos a la resistencia a su lado negativo. Seguido de esto, del lado de la resistencia, haremos lo mismo con el primer foco. Pondremos un cable positivo y uno negativo de la resistencia al lado del foco, como se puede ver en pantalla. Y como siguiente, para el segundo foco, haremos lo mismo. Pondremos un cable positivo del lado positivo de la resistencia y lo conectamos al siguiente foco. Asimismo, con el lado negativo, ponemos un cable negativo del lado negativo de la resistencia al siguiente foco. Y listo, como pueden ver, ahora los 2 focos están conectados al mismo cable de entrada y al mismo cable de salida. Esto significa que están en paralelo. En un circuito paralelo, cada foco recibe la misma energía y si uno falla, el otro sigue funcionando. Como pueden ver, los 2 focos están encendidos al mismo tiempo. La resistencia sigue controlando la corriente para que no se quemen. Este es un ejemplo claro de cómo funciona un circuito en paralelo. Y bueno, a continuación voy a explicar por qué un circuito eléctrico funciona como funciona. Voy a hablar de manera sencilla sobre 3 partes clave: el voltaje, la corriente y la resistencia. También explicaré qué ocurre cuando agregamos focos y por qué se encienden. Como primer punto, ¿qué es el voltaje? El voltaje es como la presión o la fuerza que empuja a los electrones para que se muevan a través del circuito. Esta fuerza viene de la batería. La batería tiene 2 lados, un lado positivo y el lado negativo. El positivo tiene pocos electrones y el negativo tiene muchos electrones. Como los electrones buscan equilibrarse, quieren moverse del lado negativo al lado positivo. Esa diferencia es el voltaje y gracias a esa diferencia la energía eléctrica puede empezar a circular. Ahora, ¿qué es la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica es simplemente el movimiento de electrones. Es como fluye el agua por una manguera. Cuando conectamos un cable entre positivo y el negativo, los electrones empiezan a moverse. Esa corriente es la que llega a los focos y a un dispositivo del circuito y los hace funcionar. Enseguida, ¿qué es la resistencia? La resistencia es un componente que controla cuánta corriente pasa por el circuito. Es como estrechar una manguera para que no salga demasiada agua. Si no hubiera resistencia, la corriente sería demasiado alta, podría quemar los focos. Por eso es importante la resistencia. Protege y controla y regula al paso de la energía. De igual forma, se podrán preguntar, ¿por qué se enciende un foco? Cuando la corriente llega al foco, los electrones chocan con el filamento del interior. Ese filamento está hecho de un material que ofrece resistencia. Al recibir corriente se calienta muchísimo y comienza a producir luz. En pocas palabras, la corriente entra al foco, el filamento se calienta, ese calor se convierte en luz, por eso el foco se enciende. Y bueno, en conclusión, el voltaje es la fuerza que empuja la energía. La corriente es el movimiento de electrones que hace funcionar el circuito. La resistencia controla cuánta energía pasa.
Los focos se encienden porque la corriente hace que su filamento produzca luz, y en un circuito paralelo cada foco recibe la misma energía y funciona de la manera independiente. Esto explica por qué un circuito eléctrico funciona como funciona. Y bueno, muchas gracias por ver mi video, espero haya sido de su agrado y hayan comprendido de la mejor manera el tema.